un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Nos adentramos en el apartado que tiene como título El Creador. Estamos en la explicación del credo, dando los primeros pasos. Habíamos explicado hasta ahora: creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahora comienza esta expresión: creador de cielo y tierra. El credo, el símbolo de los apóstoles, dice creador de cielo y tierra. El credo de Nicea lo explicita más: creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bueno, pues bien, el punto 279, donde comienza la explicación, dice así: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del Creador, luego de la creación, finalmente de la caída del pecado de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. Es como una pequeña declaración, este punto 279, de cómo se va a organizar la explicación de este apartado sobre la creación. Dice, primero vamos a hablar del Creador, luego de la creación y finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo ha venido a levantarnos, es decir, del pecado original. El tema del pecado original se suele explicar ligado a ligado a la creación, entre otras cosas porque hablar del pecado original no únicamente porque tuvo lugar al principio, sino porque también es una explicación del origen del mal. Dios ha creado el mundo, y cuál es el origen del mal. Bien, pero además de hacernos como un pequeño mapa, una pequeña ruta de cómo va a ser la explicación, primero hablar del Creador, luego de la creación y después del pecado original, además de hablarnos de cuál va a ser la ruta explicativa de este apartado, también nos recuerda que la Sagrada Escritura, el primer versículo de la Sagrada Escritura, pues es la afirmación de la creación. Así comienza el Génesis. Es lo primero que nos dice la revelación. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Esa es la primera palabra de la Sagrada Escritura. ¿Y cuál es la última? ¿Cómo concluye la Sagrada Escritura, la revelación de Dios que tenemos recogida? Si la primera palabra es al principio creó Dios cielo y tierra, ¿cómo concluye? Pues fijaros. Dice el que da testimonio de estas cosas: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos vosotros. La Sagrada Escritura comienza con la revelación de que Dios es creador y termina diciendo que Jesús viene a nosotros, que vino y que vendrá, y que su gracia viene en nuestra búsqueda. Amén, ven Señor Jesús. Bueno, es un detalle, no sé si nos habíamos fijado en alguna ocasión cómo comienza y cómo concluye. Tiene que ver, sí, la Sagrada Escritura, aunque son libros que cada uno de ellos tiene su autonomía y estamos hablando de que es un conjunto de libros que han sido escritos pues en épocas muy diferentes. Pero sin embargo, el Espíritu Santo es el que ha inspirado la Sagrada Escritura en momentos y épocas muy diferentes. Luego el Espíritu Santo sí le ha dado una unidad a toda la Sagrada Escritura, aunque los autores de cada libro no fuesen conscientes de ello, no fuesen conscientes de lo que ellos estaban escribiendo. Bajo la asistencia del Espíritu Santo iba a estar integrado en una unidad, en un hilo conductor, que expresa la Sagrada Escritura en su conjunto.
aunque los escritores de cada libro no fuesen conscientes, sí hay un plan, sí hay un hilo conductor, que comienza hablando de la creación y termina diciendo que Cristo volverá y que nuestra vida consiste en estar abiertos a su llegada. Viene cada día, le acogemos, viene en los sacramentos y vendrá glorioso al final de los tiempos. ¿Y tiene que ver, por lo tanto? Claro que tiene que ver lo primero con lo segundo, es decir, la creación solamente puede ser entendida, esto lo vamos a ver, solamente puede ser entendida como el inicio del plan de salvación de Dios para con nosotros. Ese es el inicio. Continúa diciendo, con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura, el símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bien, dice, algunas traducciones dicen, en el principio Dios creó cielo y tierra, otras dicen al inicio. Es decir, que aunque Dios no tiene principio, aunque Dios es eterno, la creación sí ha tenido principio. Hubo un tiempo en que la creación no existió. Hubo un tiempo en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque conocían desde toda la eternidad su decisión de crear, sin embargo, todavía no habían llevado a cabo ese designio de amor. Algo que a nosotros nos cuesta entender porque es algo que supone un poco hacer un ejercicio de desprendimiento de las categorías, no de abstracción, y de purificarnos de las categorías desde las que pensamos, es que nos demos cuenta de que Dios, cuando ha creado el mundo, también ha creado con el mundo el tiempo y el espacio. Cuando decimos al principio Dios creó el mundo, es que cuando decimos al principio hay que decir que es el principio de nuestra creación. Porque Dios creó el mundo y lo creó en unas coordenadas de espacio y de tiempo. Dios está fuera del espacio y del tiempo. Dios es eterno. Dios no tiene tiempo. Para Dios, ayer es hoy. Para Dios, mañana es hoy. Dios es capaz de tener como en un perfecto, en un instante, toda la eternidad. La definición de la eternidad que hace Boecio es esta, ¿no? Es la posesión simultánea en un punto de todo el tiempo. O sea, esa es la eternidad. Solamente Dios es eterno. Los demás no somos eternos porque hemos tenido un principio. Bien. Digo que esta es una cuestión que a veces nos suele costar, porque nosotros no podemos desprendernos del tiempo y del espacio, ¿no? Y entonces nos armamos unos líos tremendos de decir, bueno, y entonces antes de Dios, Dios creó el mundo. Y entonces antes de Dios, ¿qué es lo que era? Usted está haciendo una pregunta mal hecha. Porque, ¿qué había antes de Dios? Perdón, la pregunta de qué había antes de Dios, lo único que deja claro es que quien hace esa pregunta tiene pues una dificultad de desprenderse de su imaginación. Su imaginación le está jugando una mala pasada. Decir que había antes de Dios es pensar en categorías temporales y proyectárselas a Dios. O sea, con Dios hace un acto de creación y al crear el mundo se introduce el tiempo junto con la creación. Igual que podemos decir, ¿cuánto espacio ocupa Dios? A ver, sería ridícula esa pregunta. O sea, ¿cuánto espacio ocupa Dios? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Dios no ocupa espacio, Dios no ocupa. El espacio lo ha creado Dios, pero Dios está fuera del espacio. Hacer la pregunta de que Dios es espacial sería ridícula, lo mismo si pensásemos que Dios es temporal. ¿Dios que es viejo o Dios es nuevo? Mire, Dios ni es viejo ni es nuevo. Él está fuera del tiempo.
Lo mismo que cabe decir que Dios es grande o es pequeño. ¿Cuánto espacio ocupa? Pregunta equivocada. El espacio y el tiempo han sido criaturas de Dios. Igual que Dios creó el mundo, en ese mundo está el espacio y el tiempo. Por eso es una manera de, cuando decimos en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, es en el principio nuestro, no en el principio de Dios. Hay que hacer ese matiz. Porque Dios no tiene principio, Dios está fuera del tiempo. Bueno, muchas veces después de pensar en este tipo de misterios que nos superan, pues al final tenemos también que decir, Señor, tú sabes más. Y yo cuando pienso de ti, claro, tengo que pensar de ti porque la revelación también es un darse a conocer de Dios. Por eso, si Dios quiere darse a conocer, tenemos que hacer ese esfuerzo de entender bien la revelación de Dios. Pero al final, siempre nuestra comprensión va a ser imperfecta y entonces tenemos que decir, Señor, yo no te conozco como quisiera conocerte, pero te amo. Y si quiero conocerte más, no es por curiosidad, sino que es por amarte más. Bien, este es el principio de partida, en base al cual queremos posteriormente reflexionar sobre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.